Llevan ya un tiempo hablando todos los expertos de que entre Maduro y Diosdado Cabello la relación no es nada buena y que puede acabar mal, incluso con traición. Vamos a empezar por las redes sociales, como siempre me gusta empezar, con respecto a Nicolás Maduro o, en este caso, Mundo González Urrutia o María Corina Machado. En este caso, Mundo González Urrutia sube esto a sus redes, que digamos que es lo más interesante que he visto en el día de hoy, y dice lo siguiente: la misión de determinación de los hechos de la ONU, ahora vamos con el tema de Diosdado Cabello y Maduro, ha sido clara. El régimen debe cesar de inmediato la práctica del aislamiento e incomunicación de personas detenidas por motivos políticos. Esta forma de represión no solo es ilegal, sino que puede constituir un crimen de lesa humanidad. El informe presentado hoy en Ginebra, por ayer, confirma lo que los venezolanos sabemos y hemos denunciado durante años, y es que esto no es nuevo. Las detenciones arbitrarias no son nuevas, no es algo que se está haciendo desde el 28J, se está haciendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que desde el 28J se han acrecentado, ¿vale? Bueno, continúo. Estas detenciones no son hechos aislados, sino parte de un plan sistemático del poder para aplastar la disidencia. Es decir, que todas las personas que son importantes o que tienen bastante voz, ya sea en redes sociales o porque son políticos y demás, o personas muy influyentes, pues las silencian deteniéndolas arbitrariamente, como decíamos. Un plan sistemático, sino aparte de un plan sistemático, como decía, del poder para aplastar la disidencia, perseguir a quienes piensan distinto y sembrar el miedo entre la ciudadanía, ¿vale? Esto con respecto a la última hora, que me gusta mirar estas cositas. Y ahora sí, ahí nos saltamos el anuncio y vamos con la Catuar y este experto que ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión y que, bueno, nos saca un poco de duda de qué ha sucedido, esa pelea a muerte entre Maduro y Diosdado, que es como titulan este vídeo, ¿no? Diputado, ¿es posible que luego... Diputado Julio Borges. Sabemos de las fracturas que hay en el régimen, eso lo sabemos desde hace algún tiempo, a pesar de que ellos quieran mostrar una fortaleza y unión entre ellos. Hay muchas cosas que han ocurrido que demuestran todo lo contrario. Pero es posible que con esta fuga de estos 5 venezolanos integrantes de Vende Venezuela, del equipo cercano de María Corina Machado, Diosdado o un ala del régimen esté pensando en entregar a Diosdado Cabello. Mira, ahí lo importante, Jessica, es darse cuenta que hay varias cosas importantes para analizar. Lo primero lo dijiste tú, cómo Diosdado ha quedado absolutamente solitario defendiendo algo que no tiene ninguna defensa. Ajá. Y él, que quería proyectarse como el hombre fuerte de la dictadura, al final queda absolutamente humillado frente a lo único que le toca a él controlar, que es la represión brutal que hay en el país. Lo otro importante es que demuestra que el régimen tiene todo lo que es en este momento las grietas por las cuales, con complicidad interna y con la ayuda de todo lo que es esa fuerza internacional que apoya a Venezuela, se logró que estas personas, que no solamente eran unos secuestrados del régimen, sino que eran para ellos una especie de tesoro humano que tenían allí para tratar de presionar en lo personal a María Corina Machado. Bueno, estas personas lograron, con la complicidad y con la ayuda interna del propio aparato del régimen, evadir todo ese cerco que tenían de anillos de seguridad y salir sin disparar, como dijo Mar González, sin herir a nadie, sin tener que buscar ningún tipo de violencia, y al mismo tiempo demuestra el apoyo, en tercer lugar, internacional que hay. ¿Qué consecuencias tendrá esto dentro del régimen? Yo creo que son muchas, quizás no las vemos, pero tiene que ver con desconfianza, tiene que ver con traiciones, tiene que ver con deslealtad, tiene que ver con funcionarios en el régimen que cada día desconfían y buscan de alguna manera escapar de ese infierno que significa estar con la dictadura. Y es un proceso en el cual la presión y la mayor presión va logrando que se vaya reventando ese sistema de lealtad interno, porque al mismo tiempo es un régimen. Esa falta bueno, dentro del régimen interno, ojito con esto, es lo que os estoy diciendo. Ellos, de cara al público, siempre nos muestran cohesión, fuerza, pero realmente no es tanto lo que se muestra. Que está quebrado políticamente, moralmente y económicamente. Que vayan a entregar a Diosdado, que Diosdado vaya de alguna manera a tener que renunciar. Todo eso es posible. Y si no es con esto, será con otra cosa. Pero al final también un cuarto punto que es muy importante y que no quiero dejar de volver a subrayar es la rivalidad que existe entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque allí hay precisamente la desconfianza total de quien sabe que el otro tarde o temprano lo va a traicionar. Y eso está permanentemente en una tensión que va a terminar de reventar en cualquier momento. Y sobre esa base es la que hay que seguir presionando. Pareciera que en este momento las cosas se estuvieran acelerando. Lo digo porque han habido casos en los que se le han logrado fugar a la dictadura. Está el caso de Simonovic, que estaba preso en su casa y tenía una cantidad de guardias en la puerta de su casa y pudo fugarse. Está el caso, por ejemplo, de Antonio Ledesma también, que estaba detenido en su casa, tenía casa por cárcel, tenía unos funcionarios a las puertas de su casa y también logró salir. Usted tenía una orden de captura en su contra y logró salir del país. Pero pareciera que ahora es diferente. Es decir, el cerco, la vigilancia que tenía la sede de la Embajada de Argentina no era cualquier cosa. No, totalmente. Era todo un aparato de varios anillos de distintos tipos de cuerpos de seguridad que tenían rodeado a todo lo que era la residencia de la Embajada Argentina,
como recordaremos, se robaron las casas alrededor para tener aún más cerca de lo que sucedía en la embajada, en la residencia de la embajada. Tenían sometido todo lo que era el control porque no había electricidad, no había agua, no había servicio, es decir, en los espacios de libertad. Bueno, ese es el modus operandi que ellos tienen, ya lo sabemos, es asediar, es presionar, hasta que te detienen y ya está, forzándote a que te calles, forzándote, bueno, como una dictadura, ¿no? Es que no, ya os digo, yo no he vivido una dictadura en España, no la he vivido, pero evidentemente he visto documentales, he visto series ambientadas en esa época y esa era el modus operandi de todas las dictaduras, ¿no? O sea, te tienen que silenciar y si te tienen que desvivir porque no piensas como ellos, lo hacen, ¿eh? Eran cero y al mismo tiempo era, y esto es lo importante destacar, no era cualquiera secuestrado. Era un grupo que lo tenían en la mayor represión porque es un grupo muy, pero muy cercano a María Corina Machado y sobre el cual ella estaba permanentemente preocupada, denunciando, reclamando lo que era el trato a nivel diplomático, a nivel internacional, y por eso era algo demasiado valioso desde el punto de vista de la dictadura en su posición diabólica frente a la gente, y el hecho de que se haya podido salvar todos esos obstáculos y sobrevalorar de alguna manera lo que era para el régimen y el régimen haya quedado en ridículo frente a esta fuga, es algo que tiene muchísimo valor, y no solamente un valor político, sino que va a tener un impacto al interno muy, pero muy importante. Hacia ahí quería ir, el impacto interno. ¿Qué puede estar pasando en este momento? Sabemos de manera extraoficial que hay detenciones de funcionarios, hay desapariciones incluso de otras personas en las que familiares tienen temor de hacerla pública precisamente por una represalia aún peor de la que ya pudieran estar viviendo en este momento. Luego de esta fuga, ¿tiene información? ¿Qué pudo haber pasado allá adentro o qué puede estar pasando en este momento? Bueno, no solamente con este episodio de la residencia del embajador de Argentina, sino por otro tipo de episodios también en los últimos meses, el nivel de, llamémoslo así, de canibalismo interno que se está viviendo en todo ese círculo de represión alrededor de la policía. Canibalismo interno, ojito con esto, ¿eh? Políticas y los grupos policiales. Qué bueno. Es decir, ahí hay una cantidad de enfrentamientos de este grupo por razones políticas, por negocios, por todo lo que es el proceso de corrupción. Y este último suceso de lo que es esta operación que salió totalmente exitosa ha hecho que esto se acelere y se intensifique mucho más. Con lo cual, sin lugar a dudas, viéndolo como quedó completamente desolada la posición de Diosdado, de alguna manera para él es una inmensa derrota política y eso está teniendo consecuencias a lo interno. Más represión, más persecución, más sospecha y al final son ellos mismos comiéndose unos a otros, que es un proceso que hemos vivido en tiempos anteriores, pero que esto tiene una incidencia mayor a nivel policial. Diputado, voy a hacer una pausa. Al regreso quisiera conversar con usted el tema de las elecciones. Interesante, ¿no? El tema de las elecciones le va a preguntar, me imagino, ¿no? Bueno, unas elecciones que están totalmente fallidas, en las cuales pues no se presenta el Partido del Mundo, no tenía sentido que se presentaran, era como validar las anteriores elecciones, ¿no? O sea, si os presentáis a la siguiente, hubieran sido validar las anteriores elecciones, cuando realmente, si las primeras no se han aceptado, las segundas, presentarse ¿para qué? Si ya sabemos cómo van a acabar. ¿Alguien duda de que no vaya a ganar Maduro, pese a que nadie lo pueda ni ver, ni siquiera sus secuaces, y ni siquiera los militares y nadie? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.